Hola, Juan Martín. Hola Marcos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien. ¿No hiciste no terminaste el cuestionario, Juan Martín? El cuestionario de vectores con puntos cardinales. Entró Araceli. Hola, hola Araceli. Me halla. Hola, profe. También a vos te digo, ¿no terminaste el cuestionario de vectores con puntos cardinales? Que lo empezamos la clase pasada. Eh, Acá están los intentos, los alumnos que han hecho el cuestionario entero. Obviamente en la casa. Un segundo, que ya veo dónde están los botones. Pilar, Erika. Ahí acaba de entrar Erika. Hola, Erika. Y también acaba de entrar Alexis. ¿Cómo andan, muchachos? Erika, ¿no me va a saludar? Hola, profe. Estaba diciendo que vos... Buenas tardes. Hola, Alexis. Estaba diciendo que vos terminaste el cuestionario de vectores con puntos cardinales. Sí, Eh, profe, hoy me tomé el día para hacerlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Fenómeno. Eso es lo que necesitamos, ¿o no? Que se dediquen. Muy bien, muy bien. Tiziana entró. Hola, Tiziana. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, Tiziana también terminó el cuestionario. No sacó tanto punto, pero se terminó el cuestionario. Bueno, estamos hablando del cuestionario que hicimos la clase pasada, de los vectores con puntos cardinales. ¿Mm? Tarea pendiente para Araceli Mealla, para Araceli Acevedo y Juan Martín. Estos son los que hicimos acá en clase, Juan Martín. ¿Y los demás? ¿Eh? Bueno, tenés que avanzarlo porque no podemos seguir, imagínate, demorar, ¿hasta cuándo vamos a estar? O sea, con estos cuestionarios. Tienen que, yo ya les di una explicación y vimos varias cosas, pero ahora tienen que avanzar ustedes. ¿Mm? Ahí entró Pilar. Hola, Pilar. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, Pilar muy bien. Pilar se dedicó, hizo el cuestionario de vectores con puntos cardinales, sacó 96, muy bien, muy bien. Es lo de menos la nota, pero lo importante es que se pusieron a ver y a hacer los ejercicios, ¿o no? Se dedicaron. Así que le digo a los demás que tienen que hacer eso también. Y en el caso de Alexis también, porque Alexis no tuviste la clase y no hiciste nada, y bueno, se te van acumulando las cosas. eh, Porque hoy ahora tienen que hacer a ustedes seguir haciendo cosas de vectores, ¿o no? Eh, eh, para hoy, la prueba esa de global la diferí para la semana que viene. Pero ahora quiero que hagan eh, la, la evaluación de vectores, de notación científica y vectores, ¿o no? En el tema 3. Todavía no podemos pasar al tema 4, sistema de unidades, porque he visto que le cuesta mucho todavía el asunto de los vectores, pero el vectores con puntos cardinales lo hicimos en la clase pasada. Un poco, no todo, pero lo hicimos. Había que seguirlo avanzando. Los ejercicios de evaluaciones, bueno, ya saben que todo cuestionario en realidad son uno solo, el nuevo, ¿no? Ejercicio de evaluación es nuevo porque al otro le agregué otras preguntas, así que ese lo vimos en la clase pasada, la semana pasada, y le costó una barbaridad. Tuve que explicar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todo tuve que explicar. Bueno, para hoy tenemos esto, la evaluación de notación científica y vectores. Y para la semana que viene, para el miércoles que viene, vamos a hacer el global de la base matemática y vectores. Así que bueno, adelante. Lo acabo de cerrar. Yo sé que Araceli Acevedo lo hizo, pero Araceli Acevedo no está hoy, ahora, ¿o no? Y lo hizo. Y lo demás, Araceli Mealla se metió, creo,
y hubieron algunos que se metieron, pero no tildaron nada. O sea, no sé qué se habrán metido a hacer, pero en realidad figura, a lo mejor, Erika, no sé, te metiste, Alexis también, te metiste el 14 de mayo, no marcaste nada. Araceli, te metiste hoy a las 4 de la tarde, pero tampoco marcaste nada. Y no sé, a lo mejor te metés y porque no tenía límite de tiempo, no sé cómo es que no tenía límite de tiempo, ya le puse el límite de tiempo. Bueno, adelante, muchachos. Hay que hacer eso ahora. Hay que hacer, si te lo llega a cerrar, y bueno, hace otro intento. Poné y reintentar el cuestionario y lo empiezan a hacer de vuelta, ¿o no? Salvo Araceli Acevedo, que ya lo ha hecho y lo ha rendido con 78%, que ahora no está todavía no llega a la videollamada, y si llega la voy a mandar a hacer el cuestionario de vectores nuevo, que ya no lo hizo. El cuestionario de vectores con puntos cardinales, que no lo hizo. Así que, bueno, adelante, ¿o no? Campus virtual. Y bueno, es así, hay que... Es más fácil este es más fácil, ¿o no? A ver, a la 18:05 se habilita, ya está habilitado. Ya son 18:07. Así que bueno, vayan metiéndose, ¿o no? Ese cuestionario es 1 hora y media, se lo muestro si quieren, pero vayan metiéndose, es más fácil todavía que lo que hemos hecho acerca de vectores. Adelante. IJ, producto escalar y vectorial, hay un toquecito apenas. Bueno, muy fácil. Adelante. Empiecen, por favor. Yo voy a esperar porque quiero que trabajen ustedes. Bueno, lo ideal sería hacerlo con la carpeta cerrada, pero si no han estudiado, y bueno, ayúdense con la carpeta. No sé, Alexis, qué ha visto, porque Alexis no viene muy seguido y a veces se van temprano. No sé qué, pero bueno, a ver si pueden, a ver qué pueden hacer, ¿o no? Adelante. Si no la dejamos ahí, no la hace nadie las pruebas. Y las pruebas son para ustedes, ¿o no? Así que bueno, los primeros son súper fáciles, de notación científica. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora va a entrar Luciana. Entró Luciana. Bueno, Luciana, te comento. Ahora vamos a empezar al comienzo de la clase. Van a entrar al campus virtual a hacer la evaluación, notación científica y vectores. Que está habilitada, ya está habilitada en el campus. Es una prueba muy fácil, frente a lo que hemos venido viendo de los vectores, con los puntos cardinales, los vectores que toman en un cuyo, esos problemas de vectores re jodidos. Frente a eso, esto es una joda. Adelante. Evaluación esa. Es la penúltima evaluación de vectores, porque en el último lugar está el global. El global que tiene 30 preguntas y es como un ensayo de ingreso a la facultad. Base matemática 1, 2 y vectores, que lo vamos a hacer el miércoles de la semana que viene. Van a tener que estudiar para hacer ese cuestionario. Base matemática y vectores. Así que ahora hay que entrar al anterior. Evaluación, notación científica y vectores. Ahí hay que entrar ahora. ¿Se ubican? Vamos, que hay que después le parece que Luciana me había preguntado que no tenía ejercicio. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Y para la semana que viene hay 30 más. De base matemática 1, base matemática 2, vectores, todo con opción múltiple, todo barajada las opciones. Un laburo me dio cargar esas 30 preguntas ahí. No saben, no. En el campo virtual, porque no se hace tan rápido el mecanografiado del cuestionario Moodle. Así que bueno, y yo estaba rezongando recién con los alumnos. Ah, no, pero Luciana lo hizo. Luciana, Erika, Pilar y Tiziana lo hicieron, pero los demás no hicieron el cuestionario de los vectores con los puntos cardinales. Si no le dedicamos horas aparte en la casa, con lo que hacemos en clase nada más no va a alcanzar, ¿eh? Yo estoy con el micrófono sacado afuera.
Con lo que hacemos en clase solo no va a alcanzar. Adelante, muchachos y muchachas. Tiene límite de tiempo, porque esta es una evaluación, ¿eh? Es un cuestionario, pero evaluativo. ¿Mm? Es muy fácil, así que no creo que vayan a necesitar hacer nada, requerir los apuntes ni nada. Bueno, Profe, ¿cuánto de tiempo tenemos? 1 hora y media. Son 14 ejercicios, pero algunos son muy fáciles. Los primeros son de notación científica, muy fáciles. Y después los vectores no son difíciles, pero hay que estar concentrado nada más. Acá está el cuestionario, ahí lo abrí, pero yo voy a esperar que ustedes empiecen el intento, ¿no? Yo sé que algunos se metieron, no sé lo que va a pasar con los que se metieron y no hicieron nada, no sé si se los cerró el cuestionario, qué pasó, ¿no? A ver. Porque ahora tiene límite de tiempo y antes no tenía. Sí, se lo cerró. Alex y Erika. Bueno, se lo cerró porque... Y Araceli, a lo mejor tildó poco y se lo cerró. Bueno, pero tienen que reintentar, ¿no? ¿Se ubican? Ah, sí, están reintentando. Bueno, pobre los alumnos, los reta el profesor. Bueno, adelante, muchachos. Yo les borro el intento ese. Le borro el intento, porque el intento botonea un poco, ¿no? Le borro el intento a Araceli. A Araceli Acevedo no se lo borro porque ya lo ha hecho, bien. Todavía no está en la clase, pero si viene la voy a mandar a hacer el otro cuestionario que no ha hecho. Pero estos 3 sí los voy a borrar. Así... ¿dónde los borro? Ahí. Ahí está. Bueno. Bueno, Juan Martín, Pilar, Tiziana, Erika, Araceli Mealla, Alexis, Luciana. Ustedes pueden. Yo les doy apoyo psicológico. Lo que yo voy a hacer... a ver si puedo... Voy a parar la grabación, porque ahora están trabajando ustedes. Bueno, vamos a seguir. Bueno, atenti, ¿están ahí escuchando? Alexi, Araceli, Erika, Sí, Pilar, Juan Martín, Luciana. Bueno, vamos a empezar con la unidad nueva. ¿Ah? Juan Martín, ¿estás? Hola, Juan Martín. A ver, levante la mano el que está atendiendo. Sí, Marcos. Ah, bueno. No, bueno, levante la mano el que está atendiendo. Que se ha conectado, que están frente a la computadora ahora para empezar el tema nuevo, que es un tema muy importante. Vamos a empezar con la física, ¿o no? Tiziana y Araceli no están todavía. Araceli sí. Tiziana parece que no está todavía. Allá está. Allá vamos. Tiziana. Bueno, no se halla. Bueno, atiendan. Nosotros lo que vamos a empezar ahora es la guía nueva, la guía número 4, Sistema de Unidades. Esta es propiamente la primera guía de física, porque hasta ahora ha sido todo una introducción para la física, porque tanto la base de matemáticas 1 y 2 como los vectores se han visto todavía no aplicados a la física. ¿Se ubican?
Bueno, ahora sí, ahora vamos a empezar a hablar de física y vamos a ver qué es la física, qué estudia y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos por las definiciones básicas de la ciencia, de la física. Bueno, la física es una ciencia natural. Bueno, para empezar, es una ciencia. O sea, la definición de ciencia, como se dice ahí, son conjuntos de conocimientos que se obtienen mediante la observación, el razonamiento, se estructuran sistemáticamente y de esas observaciones y ese razonamiento se deducen leyes y principios generales. Bueno, ese es como una definición así muy somera, muy superficial de lo que es una ciencia, ¿no? Es un saber subjetivo, objetivo, porque se basa en los objetos bajo estudio, ¿eh? No es un saber subjetivo, o sea, no es un conocimiento supuestamente influido por el experimentador, el observador. El observador no pone nada de sí al experimento, digamos, está separado del observado, y lo que lo observado es, bueno, en este caso de la física, el mundo físico material, ¿no? Pero el conocimiento es puramente objetivo, ¿m? Así que no está influido por el sujeto, que es el experimentador, el físico. A grandes rasgos podríamos decir eso, ¿no? La definición de una ciencia, de un saber científico, ¿no? Un saber científico es un saber sometido a cuestionamientos, digamos, un conocimiento de algo puede ser cuestionado, un experimento nuevo puede aparecer que aparentemente no se cumple lo que está predicho por una ley, y bueno, entonces la ley siempre está sujeta a posible refutamiento, de manera tal que todo está en forma casi provisional, ¿o no? Las teorías, incluso teorías muy aceptadas, como en la actualidad, como la teoría de la relatividad de Einstein, todavía se llaman así, teoría de la relatividad, no se llaman ley de la relatividad, todavía está como teoría porque también está implícito en la ciencia el hecho de que todo saber es también provisorio, hasta que venga un experimento que lo refute o que se hace en el laboratorio algo que, y según la ley o según la teoría, tenía que pasar una cosa y pasa otra, y ahí quedan todos como diciendo, bueno, esta ley sirve para algunos ejemplos y para otros campos no, y bueno, y esa cuestión media provisional es característica de la ciencia, siempre estar sujeta a revisión y a probable refutación, o sea, probable decir, bueno, esta ley no explica tal o cual fenómeno, y bueno, podría ser reemplazada por otra, o esa teoría podría ser reemplazada por otra teoría. Bueno, ese es el concepto de la ciencia, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos, para no hacerla larga, dentro de la ciencia podemos definir, digamos, dos grandes grupos, ¿no?, de ciencias. Las ciencias formales, o puras, que son las ciencias exactas, como la matemática, por ejemplo, y la lógica también, no son las ciencias físicas, ¿cierto? Como vemos acá. Ahí empiezo a escribir en pantalla. Bueno, estas ciencias formales o puras, como la matemática y la lógica, bueno, por eso son ciencias deductivas, o sea, parten de axiomas básicos que se aceptan, y de esos axiomas se desprende una cosa y de eso se desprende otra, y se va como desglosando todo deductivamente. Por eso vieron el apunte que yo hice de base matemática 1, está esa idea de partir de los primeros elementos y de ahí se va deduciendo que por qué la potencia exponente negativa hay que dar vuelta a la base, que por qué la potencia exponente 0 vale 1, y se va como deduciendo todo. Yo le di ese carácter así deductivo para que no pensaran que las matemáticas son reglitas que hay que aprender de memoria, porque sí, cosas por el estilo. Pero la física no es eminentemente así. La física es una ciencia natural. Es una ciencia que estudia los hechos, no las ideas. Las ideas son puras, perfectas, ciencia exacta, todo exacto, pero la física es una ciencia empírica, empírica o fáctica, ¿cierto? Empírica significa relativa a la experimentación, al experimento, al laboratorio, ¿no? Y fáctica, bueno, lo mismo, ¿cierto? Facto viene de hecho, vieron gobierno de facto, los militares, etcétera. Bueno, se ponen gobierno de hecho, bueno, eso significa la ciencia que estudian los hechos, ¿no? Y dentro de esa ciencia ahí tenemos la física. Por supuesto que hay una primera división de ciencias fácticas que se dividen en las ciencias duras,
que son básicamente las ciencias naturales, o las ciencias matemáticas y duras, y las ciencias que se suelen llamar blandas, que son las ciencias sociales. Por supuesto, nosotros estamos dentro de las ciencias naturales, en el pre de medicina, o tecnicatura, u odontología. Bueno, siempre tenemos física, química y biología, que son las tres más importantes ciencias naturales, que son las ciencias con las cuales el ser humano estudia la naturaleza, en distintos aspectos de la naturaleza, ¿no? La física, la química, la biología. Muy interrelacionado en algún punto, pero como ciencia son conocimientos diversos, ¿no? Bueno, y las ciencias naturales, hay otras también, como la geología, que estudia los suelos, la composición de los suelos, la astronomía, obviamente, los astros, bueno, el espacio celeste. Hay muchas ciencias que pueden estudiar el mundo natural, ¿no? El mundo fenoménico. ¿Eh? Pero además están las ciencias sociales, como la sociología, que estudia la sociedad, la economía, que tiene mucha matemática, pero mucho comportamiento humano, ¿cierto? Historia también, y política, y psicología, bueno, ciencias o carreras blandas, que le llaman a veces a las carreras humanísticas, ¿no? Nosotros estamos en otra cosa, acá estamos nosotros, ¿no? Entonces, para ir más de lleno a acercarnos a ello, hice esta llave donde desarrollamos así brevemente el concepto de las tres ciencias naturales con las que necesitamos en este pre, ¿no? Que es física, química y biología. Bueno, en la física básicamente vamos a estudiar todos los fenómenos del mundo natural, del mundo físico, por eso el nombre de la palabra, ¿no? Relacionado con el movimiento de los cuerpos, ¿no? O la falta del movimiento de los cuerpos, bueno, cuando veamos estática, las energías, las interacciones entre los cuerpos, que no impliquen un cambio en la naturaleza íntima de la materia bajo estudio. No hay transformaciones íntimas en la naturaleza de la materia, en la física. Yo, por ejemplo, generalmente los experimentos se pueden repetir indefinida cantidad de veces, a menos que haya ensayos destructivos. Hay algunos ensayos que son destructivos, donde de pronto un objeto se rompe para probar la dureza o la resistencia, pero bueno. Pero en general los experimentos físicos no son destructivos y podrían repetirse con el mismo material. Por ejemplo, una pelota se arroja, no sé, de un tercer piso, se analiza el tiempo que demora en llegar al suelo, luego se recoge, se vuelve a tirar indefinidas veces. Entonces, el concepto del experimento físico generalmente, aunque no es obligatorio, pero generalmente es un experimento que se puede volver a realizar, ¿no? Múltiples veces con la misma sustancia, puesto que la misma no cambia en su naturaleza íntima, aunque puede romperse. Un objeto puede incluso romperse. Puede cambiar de estado, porque el cambio de estado, que pasa de sólido a líquido, líquido a gas, también está dentro de la física, del conocimiento físico, el cambio de estado, pero nada más. Cambio de estado, pero la molécula sigue siendo agua, por ejemplo, H2O, esté en estado sólido, hielo, o esté como agua, en estado líquido, o esté como vapor de agua, pero la molécula es la misma, así que todavía está dentro del estudio de la física. Cuando arrojemos un cuerpo por un plano inclinado, no vamos a preguntarnos si ese cuerpo es de plomo, de hierro, de níquel, no. No va a bastar que nos den la masa nada más. Con la masa no vamos a interesarnos en la naturaleza de la sustancia, solamente sabiendo la masa y bueno, y si hay algún experimento con rozamiento, tendremos que saber alguna cosa más, pero no me interesa la naturaleza íntima de la materia. En cambio, la química estudia la composición de la materia, cómo está compuesta la materia, y los fenómenos, la composición, las propiedades también, y los de la materia, y los fenómenos del mundo natural, le hace reacciones químicas, donde tiene lugar una transformación íntima de la materia bajo estudio. Íntima, o sea, se recombinan las moléculas y se forman nuevos compuestos. ¿Se ubican? Bueno, entonces ese generalmente son experimentos que no pueden repetirse con los mismos elementos, las transformaciones generalmente no son reversibles y hay que comprar más reactivos, dicen los químicos, para repetir el experimento. ¿Se ubican? Esa es como una diferencia importante con respecto a la física, así muy superficialmente dicho. Y la biología, y bueno, la biología estudia la vida, ¿cierto? La vida.
los fenómenos relacionados con la vida, que también son físicos y químicos en un punto determinado, digamos, se está relacionando la física, la química, la biología, ¿no? Pero bueno, como rama del saber y del estudio, la biología es bastante diferente porque nos abruma con un montón de terminología, todo tiene nombre para los biólogos, ¿cierto? Todas las sustancias, y las enzimas, y lo de acá, y lo de allá, y está todo muy clasificado, y bueno, otra forma de estudio distinto. Nosotros en física vamos a tener que razonar más que clasificar cosas, ¿no? Y aprender terminología, vamos a tener que razonar más, y bueno, y resolver problemas, usar la calculadora y demás, ¿cierto? Bueno, ya sabemos lo que nos espera. Pero bueno, en algún punto las ciencias se estudian lo mismo, digamos, estudiamos física y química también para estudiar biología, porque el cuerpo es físico y también es químico, y los músculos y los movimientos que están implicados son también están dentro de la física, ¿cierto? El momento, etcétera. Bien. Después viene una página larga. Bueno, acá está contado todo lo que les explico, donde en la página 5 del apunte yo hice un bosquejo así por arribita de las principales ramas que tiene la física, ¿no? Que estudia la física. Y nosotros vamos a ver que la rama clásica de la física, que fue impulsada por Isaac Newton, 1650, 1700, 1700, por ahí, hace unos 300 y pico de años, ¿no? La mecánica clásica es esa rama más clásica de la física que estudia básicamente todo lo relativo a los movimientos, la falta de movimiento, etcétera, como hemos dicho de la física, pero de los objetos observables por nuestros sentidos, de los objetos macroscópicos, los cuerpos que podemos observar por nuestros sentidos, ¿no? Por eso esa rama de la mecánica clásica es la más importante, nos va a insumir una gran cantidad del año y se va a dividir en mecánica de sólidos y mecánica de fluidos, que va a ser una unidad completa, que creo que es la 8 o la 9, no me acuerdo, no, la 8. Mecánica, a ver, no, la 10. Bueno, no importa. Mecánica de fluido. Bueno, ustedes saben que la materia se divide según los estados sólido, líquido y gaseoso, por lo menos. Bueno, los sólidos son algo que ya sabemos que tienen forma propia, volumen propio. Bueno, pero los fluidos son los líquidos y los gases. Los líquidos y los gases pueden fluir por cañerías y demás. Así que bueno, eso plantea dos ramas de la mecánica clásica. Y bueno, lo primero que vamos a empezar a ver cuando terminemos esta unidad de introducción a la física, que de pronto un poco lo va a abrumar a los alumnos, porque de pronto vamos a empezar a hablar de unidades de todo y no vamos a saber muy en profundidad nada, pero vamos a hablar de la presión, del trabajo, de la potencia, vamos a hablar ahora. Y después a lo largo del año vamos a ir profundizando más en esas magnitudes y en sus unidades. Pero básicamente la mecánica clásica tiene, en la que hace a la mecánica de los sólidos, tiene estas tres ramas típicas que están acá. La cinemática, la dinámica y la estática. Son las tres ramas típicas de la mecánica clásica, ¿no? La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos, sin tener en cuenta la causa que los produce. En este punto no nos vamos a interesar en por qué los cuerpos se mueven de qué manera o de tal o cual manera, sino solamente vamos a describir una serie de movimientos muy característicos, como el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y hay otros, la caída libre de los cuerpos, el tiro vertical y demás, sin tener en cuenta la causa que los produce por ahora. Esa va a ser la primera unidad, digamos, que va a ser, estamos en la 4, la 5, cinemática, ¿cierto? La unidad 5. Después vamos a hablar de dinámica, ¿no? Que es básicamente un estudio que viene a continuación, que es un poco más profundo porque se aprovecha lo que ya se sabe de cinemática y se aplica la famosa segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y de esa manera se puede relacionar la causa del movimiento, que es la acción de fuerzas, con la consecuencia, el efecto, que es la aceleración. Ya vamos a ver que esa relación causa-efecto es la segunda ley de Newton, que la vamos a ver hasta el hartazgo, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración,
y a donde tenemos la causa, fuerza resultante, la causa del movimiento, o la causa de lo que pase, y esta es la consecuencia, o el efecto. La aceleración y no la velocidad. ¿Se ubican? Bueno, y la masa es una constante intrínseca del cuerpo, ya vamos a hablar bien de eso. Pero bueno, en esa parte de dinámica, nosotros vamos a ver, estamos en la guía 4 ahora, sistema de unidades. En la 5 vemos cinemática. En la 6 vemos dinámica, dinámica 1 y dinámica 2. Porque dinámica está dividido en dos partes. No me acuerdo si dinámica 2 viene después. Bueno, ya me voy a fijar a ver cómo viene. No, creo que en la 7 está estática y en la 8 dinámica 2. Porque dinámica tiene como dos capítulos. Tiene dos capítulos, dinámica. Tiene una dinámica básica, la ley de Newton, y tiene una parte de trabajo mecánico y energía y potencia. O sea que son dos, y creo que es la 8, es así. Entonces viene cinemática, dinámica, estática, estudia el equilibrio de los cuerpos. Estático significa quieto, en reposo. El sistema de cuerpos o cuerpos en reposo o equilibrio. Eso es la estática, ¿no? Y después viene trabajo y energía, que está dentro de dinámica, y yo la bauticé así, como dinámica 2. Dinámica 1, leyes de Newton, dinámica 2, trabajo y energía. Creo que está así el número de los órdenes. 7, 8. Después nos vamos a pasar a la 9, que es calor y temperatura. Bueno, pero les sigo contando cómo viene el panorama acá. Entonces, esas son las tres ramas clásicas de la física. La cinemática, la dinámica y la estática, ¿no? Casi todos han visto algo, sobre todo de cinemática, por menos que haya tenido física en el secundario, algo de cinemática, movimiento rectilíneo y esas cosas deben haber visto. Eso va a ser lo más fácil, ¿no? Pero no sé, porque esa guía es bastante profunda y tiene bastantes cosas. Bueno, la dinámica de la ley de Newton, la causa-efecto, ya lo dijimos. La estática. Bueno, después va a venir una unidad que creo que es la 10, donde vamos a estudiar todo lo que es fluidos, ¿no? Creo que es la número 10. Fluidos, y ahí vamos a hablar de los fluidos en reposo, hidroestática, y los fluidos de movimiento, hidrodinámica. Todos tienen sus respectivas leyes y teoremas, principio de Pascal, principio de Arquímedes, para los fluidos en reposo, y después para los fluidos de movimiento, la ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli, la ecuación de Torricelli, Venturi, Pitot, hay 500 ñatos ahí incorporados. Bueno, eso se va a estudiar, o sea, son los líquidos y los gases, tanto en reposo como en movimiento, por cañerías, ¿no? Con sus leyes y demás. Siempre modelo simplificado, porque estamos haciendo iniciando, ¿no? En esta ciencia, y para ustedes va a ser lo único, pienso, porque ya después adentro de la carrera ni ven casi los alumnos más de esto, ¿no? Bien. Pero la mecánica, como tal, como ciencia que estudia las cosas básicas de la naturaleza física, de los cuerpos macroscópicos, observables por nuestros sentidos, no agota la física, porque hay otras ramas que están por afuera de la mecánica clásica. Y son estas que están acá. Son calor, ¿cierto? Ondas, electromagnetismo, óptica. Vamos a hablar un poquito de cada cosa ahora para que sepa más o menos de qué estamos hablando, ¿no? En el caso de calor, hay una unidad completa que es calor y temperatura, ¿cierto? Ahí se va a hablar de otra forma de energía, que de última también es de alguna manera cinética, de movimiento y demás, pero el objeto, el calor, es una energía que depende de un estado vibratorio de las moléculas de un cuerpo. Vos podés agarrar un cuerpo cualquiera, una taza, un vaso, lo que sea, o cualquier cuerpo, el mate o no, vos lo podés observar en reposo, ¿cierto? Y vos decís, bueno, las moléculas están en reposo, lo dejás en la mesa, ahí está en reposo. Pero a nivel macroscópico está en reposo. Lo observo por mi sentido, está en reposo. Pero a nivel microscópico, si yo pudiera meterme con una gran lupa ahí, un microscopio electrónico súper grande, etcétera, y pudiera ver una molécula, vería que tiene un estado vibratorio determinado. Y vibra al de al lado, y vibra al de al lado, de un movimiento que también es energía, esa vibración. Pero es una vibración desordenada.
¿Mm? Es una vibración desordenada. No es lo mismo que cuando el objeto lo arrojo, si agarro una piedra y lo arrojo, bueno, van todas las moléculas para el mismo lado, porque el cuerpo va todo junto, pero hay una parte de esa energía que es el calor y que básicamente es un movimiento vibratorio y es microscópico, no es macroscópico. Por supuesto que el efecto macroscópico, si la cosa está caliente, te quema, obviamente lo vas a sentir, y si está frío te vas a dar cuenta, ¿no? Pero eso es una forma de que está bien estudiada de energía, y ahí se va a estudiar el tema de la temperatura, las escalas de temperatura, la escala Celsius, la escala Fahrenheit, que son las escalas relativas de temperatura que se utilizan en la vida diaria, acá en Argentina, la Celsius, mal llamada grado centígrado, grado Celsius debe llamarse, y la escala que utilizan los norteamericanos y ingleses y algunos otros países, que es la escala Fahrenheit, y después escalas absolutas como la Kelvin, que en química la usan ustedes ya. Vamos a hablar de todo eso, del Kelvin. Y la calorimetría, que es la rama de la física que estudia las cantidades de calor que tiene que absorber una cierta masa de una cierta sustancia para que aumente en una cierta cantidad de grados su temperatura. Todo se mide. En la física todo es experimental y todo hay que medirlo, hay que medir el calor, la masa, hay que medir la temperatura inicial, final, todo hay que cuantificarlo, medirlo, y por supuesto van apareciendo fórmulas. Y bueno, cada rama y cada guía que vamos viendo durante el año nos va dejando un toquito de fórmulas. Yo siempre soy súper cuidadoso en que no haya fórmulas más de las necesarias, que sea lo menos posible la fórmula, porque no podemos vivir almacenando montones de cosas a la macana, ¿o no? Lo mínimo posible, pero cada unidad nos va a dejar un toquito de fórmulas, que después hay que repasarla, y bueno, que el día que salía a rendir tenés que tener toda la fórmula en la cabeza o anotada en un resumen de fórmulas, ¿no? Para poder, digamos, relacionarlo y acordarte de la fórmula, ¿o no? Bueno, eso se va a estudiar con precisión, el tema del calor y la temperatura, ¿no? Después, bueno, después vamos a estudiar un poco el concepto de ondas, eso sobre todo cuando veamos óptica al final del año, vamos a hablar de ondas, la onda mecánica, la onda como perturbación que se propaga en un medio elástico, el concepto básico de onda mecánica, una piedra que se deja caer en un estanque con agua y van apareciendo esas olas, esos círculos concéntricos, así, trenes de onda que van viajando por la superficie libre del agua, y bueno, y hay ondas de sonido, y hay ondas luminosas, cada una tiene su velocidad propia, hay ondas en una cuerda de una guitarra, hay ondas estacionarias, se llaman esas, bueno, acústica, hay muchas ramas de la física, y todo requiere un estudio riguroso, y todo se mide y se termina plasmando en fórmulas. Vamos a tener un poquito de eso al principio de óptica nosotros, cuando veamos el concepto de ondas, pero no lo vamos a ver a nivel muy profundo, ¿no? Después va a venir una unidad completa, que es la penúltima del año, del pre-medicina, que es la parte de electricidad. Básicamente tiene dos ramas principales, la electricidad, que es electrostática, y electrodinámica. Son dos apuntes separados, los tengo yo. El de electrostática, cargas eléctricas en reposo, por eso estática, electrostática. Electrodinámica, cargas eléctricas moviéndose, corrientes eléctricas. Y vamos a ver lo básico de las corrientes eléctricas y también de las cargas eléctricas en reposo. Acá lo más largo va a ser lo de electrostática, que es bastante más denso que lo de electrodinámica, y lo de electrodinámica es más corto. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, otra rama de la física que involucra el conocimiento y no de transferencias de energía, porque la energía eléctrica, por supuesto que transfiere energía de un lado a otro, ¿cierto? El tostador de pan, que te tuesta el pan, o que el calentador eléctrico, la pava eléctrica, está la energía involucrada, pero no hay objetos macroscópicos que veamos con nuestro sentido. La corriente la podemos sentir si nos electrocutamos, pero no lo vemos con nuestro sentido. Son movimientos de partículas subatómicas, en el caso de los electrones, la corriente electrónica, pero es una rama de la física importante, muy, muy importante, y que se complementa con el magnetismo. ¿Sí? Con el magnetismo, ¿ven?
nosotros no vamos a estudiar nada de magnetismo porque lo han sacado del programa. Hace unos años atrás, cuando empecé a dar yo los pre, en el año 2004, teníamos que dar el magnetismo completo, era re largo, ¿no? Magnetismo y corriente alterna, y se daban un montón de cosas, pero ahora no porque lo han sacado del programa. Pero el magnetismo, que es la habilidad de los imanes para atraer metales, el imán, está muy relacionado con la electricidad. Eso, de tiempo bastante remoto, digamos, los físicos se fueron dando cuenta, bueno, no sé si tan remoto, pero de la época del Renacimiento, donde los físicos, donde explotaron todas las ramas de la física, 1700, 1600, qué sé yo, Ampère, Volta, y los que hicieron experimentos con la electricidad, eh, muchos físicos italianos también que experimentaron bastante con electricidad, bueno, vieron que si vos arrimabas una brújula a un cabo, vieron que la brújula te marca el norte porque aprovecha el norte, el norte magnético del planeta Tierra, que se comporta como un gran imán, pero si vos acercás una brújula a un cable que lleva corriente, empieza a tener movimientos raros, y eso indica que la electricidad genera campo magnético. El campo magnético, al cambiar en el tiempo, induce electricidad. ¿Saben qué? Es una rama apasionante de la física y muy, muy larga, y no vamos a ver ni algo mínimo de todo eso, de toda esa gran construcción que es el electromagnetismo, ¿no? Y después, en la última unidad del año, vamos a ver óptica, nosotros, acá, óptica, ¿no? Ahí sí vamos a retomar bastantes cuestiones referidas incluso al electromagnetismo, teoría electromagnética de la luz y demás, en la parte de la óptica física. La óptica es la rama de la física que estudia la luz. Ahí tenés otra cosa, otro objeto, no se puede decir objeto, pero otra cosa no macroscópica, o se puede ver, pero a nivel microscópico se consideran ondas electromagnéticas, o se pueden considerar corpúsculos, y eso va a dar para hablar mucho. Va a ser la última unidad del año. Ahí vamos a ver la óptica física, donde va a hacer referencia a las teorías acerca de la luz. Las teorías acerca de la luz y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo, las distintas teorías, una empieza a ser refutada por la otra, y luego se empieza a ver que alguna anterior era refutada, pero algo bueno tenía, y al final se llega a una cosa mixta como la que hay ahora, una teoría onda-partícula, de dualidad onda-partícula. Y después vamos a ver toda la cuestión geométrica, de la óptica geométrica, la luz reflejándose en espejos planos o esféricos y refractándose en dioptrios o en lentes, como un cristal de un anteojo, en lentes, bicóncava, biconvexa, y las lentes y los primas. Es larguísima esa parte, va a ser la parte final. Después hay una parte que nosotros no vamos a ver, pero que existe como rama de la física, que es la mecánica cuántica, de la cual ustedes han visto algo en química, ven algo. En la mecánica cuántica, bueno, es la rama de la mecánica que estudia los estados de energía o las posiciones relativas a los niveles de energía de un electrón adentro de un átomo. Un electrón no puede estar en cualquier nivel energético, o está en un nivel n igual 1, o n igual 2, o n igual 3, y puede tener saltitos discretos, pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 1 a 3, de 1 a 4, pero no cualquier cosa. Entonces todo eso se estudia, esa cuestión cuántica, ¿no? que existe acerca de esta rama de la física subatómica, y que es la mecánica cuántica, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en eso, pero es otra rama que también implica conocimiento, pero no macroscópico, sino microscópico. ¿Se ubican? Así que a grosso modo, ahí estaría una semblanza de todo lo que es la física en general, y lo que vamos a ver, de todo un poco, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que por supuesto que el médico o el odontólogo, etcétera, se enfoca al ser humano, y el ser humano tiene un cuerpo físico, ¿no? Y con reacciones químicas y biológicos, etcétera, etcétera. No sé, quería mostrar algo, pero no lo tengo muy preparado, pero yo me gusta cuando estoy en el instituto, yo tengo un montón de láminas en las paredes, tenía. Ahora están ahí acá en mi casa las láminas. Tengo un montón de láminas, pero las láminas esas me gusta mostrarlas. Ahora voy a ver si la engancho acá alguna. Ah, pero esta, bueno, son algunas. No, pero tenía otras yo.
Bueno, a ver si lo puedo parar. Bueno, esta es una imagen que hice yo también, la puse en una lámina, no, se me va a pasar y no me va a dejar frenarla, ¿no? Para ver. Bueno, este Pope, de apellido Pope, Pope, no sé cómo se llamará, es un famoso epistemólogo. Uno dice, epistemólogo, ¿qué es eso? Bueno, el epistemólogo, la epistemología, es la ciencia que estudia a las ciencias. O sea, estudia a las ciencias, estudia cómo razonan los científicos, el razonamiento científico y demás. Y tenía una célebre frase que dice, la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios, sea Newton, y fue la luz. Porque Newton se considera el padre de la física. Pero porque no es porque no hubo nadie antes, porque antes hubo muchos, ¿o no? Incluso hubo sabios griegos de la antigua Grecia, de la época clásica, antes, digamos, de la caída del Imperio Romano, de la época de los griegos, de los 2000 años a esta parte, donde ustedes saben que los griegos se consideran prácticamente, digamos, los impulsores de Occidente, de lo que hoy se conoce como Occidente o la actualidad, ¿no? Porque, bueno, hay muchos sabios, matemáticos, filósofos, Aristóteles, bueno, Sócrates primero, Platón, Aristóteles, tantos filósofos que dieron los griegos y tenían también su idea acerca del mundo físico, pero los griegos no tenían, Aristóteles tenía teorías para todo, pero no tenía la intención de experimentar, de ir a un laboratorio y experimentar, y por lo tanto no tenía la intención de salir del campo de las ideas y de ir al campo de la materia, en principio porque los filósofos griegos de la antigüedad consideraban al mundo físico como un mundo inferior, no querían bajar al mundo físico, ¿no? Pero por supuesto, es Newton quien en 1700, por ahí, 1680, 1700, por ahí, es el que, antes de Newton hubieron muchos físicos muy destacados, como Galileo Galilei, que impulsó mucho también el conocimiento científico, la experimentación, Galileo Galilei, pero todavía no llegaba, Galileo midió todo, llegó a encontrar leyes matemáticas de la caída de los cuerpos, experimentar con planos inclinados, con distintas inclinaciones, con distintos cuerpos, con distintos objetos, etcétera, etcétera, y se lo considera a Galileo Galilei el creador del método científico, por la rigurosidad con que registraba, con que trataba de medir los fenómenos del mundo material, pero no alcanzó a redondear el conocimiento de las leyes básicas de la mecánica que lo logra Newton, ¿cierto? Y Newton es muy importante además porque es el impulsor del cálculo matemático, del análisis matemático, derivadas, integrales, que es la forma con que el ser humano puede conocer de una forma exacta la demostración de fórmulas, de algunas cosas sencillas como el volumen de un cono, el volumen de una esfera. ¿Cómo se saca eso? Con herramientas del análisis matemático. Así que bueno, Newton es una personalidad súper importante de la física, ¿no? Yo tengo otra lámina de Newton, a ver si aparece acá. Bueno, esta lámina la hice yo. Bueno, esta estaba grande, pegada en el instituto mío. Acá está Newton y la manzana. No sé si conocerán esta anécdota de la manzana de Newton, pero Newton, bueno, como todo físico apasionado por lo que está estudiando, por el mundo físico en este caso, se basaba en la observación. La observación es fundamental en la física. El físico está observando, atento. Entonces dice la anécdota en que se le cayó una manzana en la cabeza, o que se cayó una manzana, qué sé yo. Newton reflexionaba, incluso agarró una pandemia en esa época, agarró no sé si la peste negra, no sé, la peste bubónica, no sé, pero agarró una pandemia que lo recluyó, ¿no? Y de ahí pudo agarrar y redondear muchas de las leyes que
que después publicó. Mirando un campo de manzanas, ¿no? Obviamente corre el viento, la manzana está madura, llega el momento que cuando está madura cae por su propio peso, se cae de maduro, dice uno a veces, ¿o no? Cuando es algo que se deduce por de solo verlo. Bueno, se cayó la manzana de madura o se le cayó encima de la cabeza, no sé. Pero el tema es que es como decir, el tipo estaba observando y dijo, bueno, pero ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? Tiene que haber una fuerza que la traiga, porque sola no se va a caer. Se separó del tallo, pero ¿por qué los cuerpos caen? Todo el mundo sabe que las cosas se caen al suelo si uno las suelta, pero ¿por qué se caen? Hay una fuerza. ¿Y esta fuerza de qué depende? Y ahí logró la fórmula de la ley universal de gravedad de Newton, que la vamos a hablar después nosotros. Así que, bueno, no solamente vio el fenómeno, sino lo explicó. Buscó una explicación matemática del fenómeno, lo llevó al laboratorio, lo experimentó con distintos cuerpos y pudo llegar con bastante precisión a una constante universal de gravedad, que se conoce como constante universal de Newton de gravedad, que él la aproximó bastante bien para los elementos que tenía en la época. ¿Se ubican? Y entonces publicó su libro, Isaac Newton. Demoró como entre 15 y 20 años desde que concibió la teoría en publicarla, porque no podía publicar así como decir, me parece que no. Tenía que decir, bueno, la fórmula está acá, cómo cada cuerpo tiene una característica o propiedad que se llama masa, la masa es esto, lo más acá, lo demás allá, y el peso es esto, y lo demás acá, y lo demás allá. Precisó los conceptos masa, peso, fuerza, ¿cierto? Y velocidad, aceleración, precisó, clarificó los conceptos básicos y publicó el libro que se considera el puntapié inicial de la física, que era en latín algo así como Principios de una filosofía matemática de la naturaleza. Le puso Newton a su libro. Él se consideraba a sí mismo filósofo, pero claro, no era el filósofo griego que tenía sus teorías, pero no intención de ir al laboratorio. Él era un filósofo matemático, o sea, tenía una teoría, un principio matemático para explicar el mundo. Y eso fue una gran, por eso es como dice Pope, que dijo Dios sea Newton y fue la luz, porque Newton fue la luz, ¿cierto? Para entender todo y después todos los desprendimientos que se dan, la aceleración del conocimiento científico, impresionante, impresionante, que se va abriendo como en abanico después del propio Newton, se ubican. Así que bueno, lo consideramos como una persona, como una personalidad única en el contexto de la física. ¿Se ubican? Bueno, después acá tenemos esto que está acá se denomina cuna de Newton. ¿Dónde tengo la cuna de Newton yo? La tengo allá, después me la voy a buscar para mostrársela a ustedes. El jueguito ese de la cuna de Newton. Bueno, no sé por qué, pero no sé si se la adjudica a Newton o no, pero bueno, sigamos hablando, sigamos recorriendo esta lámina. Quería mostrar, acá tengo otra de Newton con el tema de la óptica. Newton fue una personalidad también muy importante en el campo de la óptica. Hizo aportaciones muy significativas al conocimiento de la luz. Si bien no acertó en algunos aspectos importantes acerca de la luz, bueno, él tampoco podía, en esa época no se podían hacer ciertas observaciones, no había cierta tecnología, pero tuvo una participación muy destacada en conocer y en describir los fenómenos de la reflexión de la luz y de la refracción de la luz, ¿no? Y sobre todo el principio de la descomposición de la luz blanca, que al pasar por un prisma de vidrio, se descompone en los colores del arco iris. Acá en esta lámina, que la hice yo, que acá ya empecé a hacer la técnica del fundido de imágenes, fui progresando con el paso del tiempo. Esta imagen está como fundida ahí, bueno, con el Photoshop. Ahí viene un rayo de luz blanca y bueno, está no es tan grande la cosa, pero se generan los colores del arco iris y eso lo vamos a ver cuando veamos óptica. Se ubican. Se conoce como dispersión de la luz blanca, lo cual indica que la luz blanca contiene en sí todos los colores. La suma de todos los colores es la luz blanca.
Bueno, y hizo mucho, acá hay un vaso donde se observa un lápiz que parece quebrado por el efecto de la refracción, ocurre eso. La refracción de... Después le voy a buscar un videíto que encontré, que no lo tengo enlazado, donde hay una mujer que aparece nadando en una pileta con pared de vidrio así, y parece que la cabeza está allá y el cuerpo está del otro lado. Una cosa rarísima, rarísima de la refracción de la luz, una cosa rara que hace la luz al refractarse, penetrando de un medio a otro. Este es el telescopio espacial Hubble. Este telescopio está en órbita, creo que estaba por caer en desuso y lo iban a reemplazar por otro, no sé si ya lo habrán reemplazado, pero es un terrible telescopio que está orbitando a la altura de los satélites, y bueno, y eso es una gran ventaja porque pasando toda la troposfera, que es la capa baja de la atmósfera, donde ocurren todos los fenómenos climáticos, se puede ver mucho mejor el universo. ¿Se ubican? Por eso, si no, los buenos telescopios y los buenos están generalmente en regiones como Mendoza o como Chile, en lugares con muchos días de sol, precisamente para poder observar lo más posible el espacio exterior sin perturbaciones climáticas. Por ejemplo, en Londres no creo que haya mucho observatorio, que siempre está nublado y llueve. ¿Se ubican? Bueno, esta fue una lámina que hice yo para mostrar el tema de Newton en la óptica. Acá tenemos al Newton, padre de la física, y acá tenemos una lámina que hice sobre el electromagnetismo. También es una lámina mía esta, bonita, grande. Acá lo tenemos a James Maxwell, que es un físico, fue un físico escocés, muy importante, pero muy importante. Algunos lo catalogan al nivel de Newton y de Einstein, no vamos a comparar, pero al nivel de Newton y de Einstein, muchos lo consideran la tercera figura después de Newton y de Einstein. Einstein, después vamos a hablar, pero la relatividad, ¿cierto? Pero James Maxwell logra la teoría completa del electromagnetismo, vinculando la electricidad con el magnetismo y todas las interacciones eléctricas y magnéticas, el principio de los motores eléctricos, los alternadores eléctricos, y bueno, es fundamental, es muy importante su aporte al electromagnetismo. Se basa, por supuesto, en montones, en 2 o 3 siglos, 2 siglos por lo menos, que se pasaron estudiando físicos, que se pasaron estudiando distintos aspectos del comportamiento de la materia, eléctrico de la materia, y las leyes del electromagnetismo son leyes muy potentes y muy complejas matemáticamente, que el laplaciano, el nabla de acá y el nabla de allá, vectoriales, herramientas del análisis matemático muy sofisticadas, digamos, cosas muy elevadas, ¿no? Pero que dan cuenta del fenómeno eléctrico y magnético. Al día de hoy, las ondas electromagnéticas, los celulares, o sea, es de todos los días, las ondas electromagnéticas, de la época de la onda de radio, que empezaron hace un siglo más o menos, la LB10, después la televisión, y ahora toda la explosión de las nuevas tecnologías, y el Wi-Fi, y qué sé yo, todo eso son ondas electromagnéticas, así que Maxwell participó en conocer esos fenómenos, conocer esos fenómenos, ¿se ubican? Y acá tengo una lámina bonita que hice también esto es de hidrostática, otra de las ramas que vamos a ver nosotros. Estos son los dos principales aportantes a nuestro conocimiento de la hidrostática. Blaise Pascal, que fue un físico del Renacimiento, 1600 y pico, y matemático también, muy famoso, hizo muchas aportaciones a la matemática y a la física, y sobre todo al principio que lleva su nombre, el principio de Pascal, de la transmisión de la presión en un fluido en reposo, donde la presión se transmite en todos los puntos de una masa líquida en reposo, en todas direcciones y sentidos. Vamos a hablar bastante de ello. Y Arquímedes fue un sabio griego de la antigua Grecia, siglo VI, creo, antes de Cristo, o por ahí más o menos, pero fue muy importante y él fue el responsable del conocimiento del principio de flotabilidad de los cuerpos, ¿no? ¿Por qué los cuerpos flotan o no, o se hunden al sumergirse en un líquido? Bueno, y otra vez
son personas, y Arquímedes fue una personalidad también impresionante de la física. Llegó casi a idear, no lo puso formalmente, no lo pudo desarrollar, pero llegó a las puertas del razonamiento, del análisis matemático, que después impulsó Newton a partir del Renacimiento. Pero él en la antigua Grecia llegó a las puertas del razonamiento diferencial, integral de la matemática, Arquímedes. Así que fue una figura también muy importante de la física. Arquímedes, el famoso de la expresión eureka, que nunca supe si eureka significa lo descubrí o es una expresión nada más griega, de donde Arquímedes dice que se estaba bañando, estaba tomando un baño de inmersión, sumergido en una bañera, y entonces observó que al estar sumergido en la bañera, uno aparentemente pesa menos. Está bien, los movimientos son un poco más lentos porque está el agua, no es lo mismo moverse en el aire que moverse dentro del agua, pero aparte de eso, se nota un peso menor. Y ahí él descubrió la ley de la flotabilidad de los cuerpos que vamos a ver nosotros cuando veamos a hidrostática. ¿Se ubican? Y Pascal con el principio de el gato hidráulico. ¿Ven? Acá esto representa un sistema hidráulico que puede permitir levantar un auto, ahí está el auto ahí, levantar un auto o un objeto muy pesado, haciendo una fuerza pequeña en el otro émbolo, y eso también es el principio de Pascal, y básicamente es el principio de todos los sistemas hidráulicamente asistidos, que se utiliza mucho en los automóviles, que la dirección hidráulica, que el freno hidráulico, siempre terminaba haciendo menos fuerza porque te asiste las leyes de la hidrostática y de la hidráulica para tener ese comportamiento. ¿Se ubican? Después tengo otras láminas, pero no las he encontrado ahora. Tengo una, ya la voy a buscar ya. Una de... Bueno, un segundo que veo cómo salgo de acá. Tengo una del trabajo y la energía, después la busco, para que vayan agarrándole un poco el gusto al tema. Esas son las ramas principales de la física, ¿no? Bien. Las ramas principales y generalidades acerca de la física. Bueno. Ahora nos vamos a meter... ¿cómo van? ¿Están atendiendo? ¿Están despiertos o se durmieron? Acá estamos, profe. Bueno. Bueno, como ven en el apunte, primero están las definiciones, esta guía en PDF, por supuesto que la he entregado en papel a casi todos, ¿no? Dentro de unos días, ustedes saben que espero que no nos agarre el cierre total ya nos agarró un poco. Nosotros no vamos a hacer clase el lunes y el martes porque es feriado. Vamos a descansar el lunes y el martes, pero después seguimos. No sé por qué han dicho que no van a haber clase en ningún nivel, No, pará, yo voy a dar clase si nosotros es virtual. No sé por qué han dicho que en los colegios no, ni virtual, dicen los colegios, no entiendo yo. Bueno, eso será en Buenos Aires. Nosotros vamos a seguir desde el miércoles con el pre, ¿no? Pero el lunes y el martes van a ser feriados, así que descansemos un poco. La otra semana, no esta que empieza ahora, sino la otra, yo voy a tener impreso una segunda tanda de materiales, bueno, salvo a Tiziana, que vive lejos, ya le mandé los materiales, para que nos vamos a poner de acuerdo, vayan preparándose, y para pasar por calle Catamarca 65, como hicimos la otra vez. Alexi pasó, creo que el padre, bueno, Araceli tuvo que venir a mi casa porque no estuvo ese día, Araceli Mealla, y Luciana también tuvo que venir a mi casa, pero traten nos vamos a poner de acuerdo. La semana que viene no, la otra, y voy a entregar una tercera parte, una segunda tanda, porque he dividido el material en 3 tandas yo. Y la segunda tanda va a tener, por supuesto, cinemática, pero para esta guía todavía nos falta. Va a tener cinemática, dinámica, y vamos a ver hasta dónde, ¿o no? Trabajo y energía, qué sé yo, cosas para tener para 2 o 3 meses. ¿No? Y lo mismo de las 3 materias. Así que voy a ver si llego bien para imprimir todo ese material. Vayan preparándose. Bueno, estábamos diciendo, el archivo que lo tengo en PDF,
le hice la tabla de contenido, miren qué bonita está, las ciencias naturales, la rama de la física, y ahora nos metemos acá, magnitudes, ¿no? Ahora sí, terminemos de las generalidades de la física y empecemos a hablar de algo más concreto. En física llamamos magnitud a todo lo que podemos medir. ¿Mm? O sea, a grosso modo, todo lo que se puede medir, la longitud de una habitación, o sea, el volumen de un cuerpo, la temperatura de otro, la velocidad, la fuerza que le aplico, etcétera, etcétera. Todo eso son magnitudes, todo lo que puedo medir, ¿no? O sea, expresar en números, expresar cuantitativamente, en cantidades. La base de la física es que es una ciencia cuantitativa. Va a haber solamente una breve rama cualitativa, que la vamos a hablar más adelante, en esta misma guía está, que es el concepto de dimensión y de análisis dimensional, longitud, masa, tiempo, pero es una cosa chiquitita y todo el resto del año es todo cuantitativo. Necesitamos saber qué masa tiene un cuerpo, cuánta cantidad de calor le vamos a suministrar, cuánto va a aumentar la temperatura, o lo sabemos o lo tenemos que medir, etc. Así que en física, todo lo que podemos medir es magnitud. Son magnitudes la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza. No son magnitudes, cosas observables, pero no cuantificables con número y unidad. Como por ejemplo el color. Claro que hay código de colores, RGB de las computadoras y todo lo que quieran, pero el color físicamente sería considerado una característica cualitativa, ¿no? No son magnitudes, entonces el color, los estados de ánimo, alegría, tristeza, cosas que se pueden observar, pero no podés cuantificar. O sea, si hay un piquete de gente enojada, podés observar que están enojados, pero no saber quién está más enojado que el otro. ¿Te ubicás? Entonces no es una magnitud, no lo podés medir, no lo podés expresar en números, no lo podés comparar con otro y decir, este está más enojado que el otro menos. No lo podés sumar y esas son cosas que necesita la magnitud. Poder medirse, cuantificarse mediante un número, compararse con otra magnitud semejante, una longitud con otra longitud. Yo te miro esta habitación, te digo el ancho es mayor que el largo, pongámosle, ¿o no? Tengo que poder medir y comparar. ¿Se ubican? Y bueno, y ahí está la definición más precisa de magnitud, ente abstracto, no sé por qué le llaman ente abstracto, en el cual se pueden verificar relaciones de igualdad y de desigualdad y que se pueden sumar. Eso es básico. Tengo que poder sumar una longitud más otra longitud más otra longitud más otra longitud, un perímetro. Pero todo tiene que ser expresado cuantitativamente. Y por supuesto que cuando sumamos algo, tiene que ser de la misma unidad o de la misma dimensión, o sea, longitud más longitud más longitud. No puedes sumar una longitud más un tiempo. Error. No te puede quedar nunca en una fórmula una longitud más un tiempo. Si una longitud más otra cosa, tiene que ser otra longitud, ¿no? Y además deberá estar en la misma unidad para poder sumar, porque de pronto si está en metro, y el otro está en pulgada, y el otro está en pie, va a tener que convertirlo para poder sumarlo todo en metro, o todo en pulgada, o todo en pie, lo que sea. ¿Se ubican? Bueno, y las magnitudes en la física, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Se dividen en dos grupos, que son básicamente estos dos que se observan acá. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares son simplemente un número y su unidad. Escalar viene de escala, es como decir un número en una escala. Es decir, la temperatura ambiente te dice, bueno, 16 grados Celsius. Bueno, ahí tenés el número y la escala del termómetro, esos termómetros que suelen existir a veces, que se cuelgan en las paredes, que tiene un tubito de mercurio, bueno, y asciende, etcétera, y un número en su unidad y nada más. Esa es la magnitud escalar. Puede ser el ancho de un banco, 5 metros, no, 1,20 m, puede ser el tiempo que demora un proceso, 3 segundos. La magnitud escalar puede ser también un trabajo mecánico, que vamos a ver que se mide en Joule, que es una magnitud escalar, no es vector, bueno, la masa, etc. Pero hay otras magnitudes que son vectoriales, y nosotros ya sabemos lo que es eso porque hemos estado masajeando los vectores un buen rato. Las magnitudes vectoriales son las magnitudes que precisan de un vector, o sea que además de tener número y unidad, necesitan dirección y sentido. Si necesita dirección y sentido para saber todo acerca de la magnitud,
es una magnitud vectorial. Por ejemplo, la fuerza. Vos no me puedes decir, agarre este cuerpo y aplíquele una fuerza de 50 newton, porque yo te voy a preguntar ¿para dónde? ¿Para dónde? Se lo aplico 50 para abajo, está sobre la mesa, no pasa nada. Se lo aplico 50 para allá, se mueve para allá. Se lo aplico para el otro lado, se mueve para el otro lado. Entonces, me tenés que dar la dirección y sentido. No me puedes dar el número y la unidad, nada más. Eso porque es un vector. La fuerza es un vector. ¿Qué más? ¿Qué otra magnitud son vectoriales? A ver, ¿me van a ayudar ustedes? Conversemos un poco, porque si no me quedo hablando solo yo. ¿Qué otras magnitudes son vectoriales? Si no, leemos lo que dice ahí. Juan Martín, ¿qué otra magnitud vectorial conoces, aparte de la fuerza? Hola, hola, hola. Che, nadie me va a decir nada. Pilar. Hola, ¿están escuchando? Sí, profe, estoy escuchando. Bueno. Puede ser el campo eléctrico. No, bueno, no sé. No, campo eléctrico, sí, el campo eléctrico es vectorial, sí, pero no. Pero hablemos de las más fáciles, las más comunes, que necesitan dirección y La sentido. fuerza, La profe. fuerza, la velocidad, porque si vos te dicen una partícula va a 5 metros por segundo, bueno, ¿para dónde? Para sí, para allá, ¿para dónde? Entonces necesitas dirección Claro. y sentido. Entonces es intrínseco a la magnitud, es dependiente de la propia magnitud en sí, es ser vectorial. La velocidad es un vector, la aceleración también, después lo vamos a hablar, la fuerza es un vector, y bueno, y hay algunas más, como el momento, y otras que no vamos a ver. Bueno, hay otras más que vamos a ver como el desplazamiento, o decimos un pájaro va de acá a acá, o el barco va de acá a la isla y de la isla a la plataforma. Bueno, esos son desplazamientos, también son magnitudes vectoriales, porque vos podés decir 50 kilómetros, pero es un vector, porque no son 50 kilómetros en cualquier dirección, es en una determinada Profe, dirección y sentido. Sí. Sí. por ejemplo, en óptica también vamos a ver intensidad luminosa, o no nos vamos a adentrar tanto. No, no nos vamos a adentrar tanto. En intensidad luminosa se mide en candela. No nos vamos a meter con las candelas. No, vamos a meter. No, esa cuestión luminotecnia, yo lo vi en el colegio secundario, me Sí. acuerdo. Tuve una materia que se llama instalaciones industriales, instalaciones eléctricas, y vimos toda la técnica de la luminotecnia y los lúmenes. No vamos a meter en eso. No, tampoco se ve tanto, o sea, no, Claro. no vamos a ver eso. Pero bueno, lo que quería decir es que vieran que hay magnitudes que requieren, que tienen dirección y sentido. ¿Eh? Y esas son las magnitudes vectoriales. Bueno, te voy a preguntar que levante la mano quien está escuchando. Si no levanta la mano es porque no están. Me pusieron el mute y se fueron a la miércoles. Yo necesito como un guiño, como alguien que me diga, sí, voy bien, estoy escuchando, qué sé yo, o no. Si no levanta la mano es porque no está. Alexis no está. Araceli Mealla no está. No está. Ha dejado la videollamada y se ha ido. Me ha dejado hablando solo. Bueno. No, acá estoy. Ah, bueno. Hay que levantar la mano. ¿Sabes levantar la mano? En el Zoom. Apretar el Sí, sí botoncito que sé. dice levantar la mano. Bueno. Y Alexis se ha ido a la miércoles, Alexis. A ese sí se fue. Se fue y me dejó una foto ahí, ni siquiera, ¿o no? Y se fue. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso es lo malo de las clases virtuales, que uno habla y no sabe si están o no están, ¿o no? Y yo no hago que comparta la imagen para que no se me haga más lento el Zoom, y por la imagen del Zoom y todo el quilombo, ¿o no? Bueno, entonces magnitud es todo lo que podemos medir. ¿Y qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra tomada como patrón o referencia. O sea, yo mido, qué sé yo, no sé, esta mesa, supongo que mida 2 metros de ancho. Bueno, lo estoy comparando con el metro patrón y digo, bueno, cabe 2 veces acá. Entonces, eso es medir. Ahí está resaltado en amarillo. Medir es comparar una magnitud con otra tomada como patrón o referencia. ¿Mm?
Y bueno, cuando vos tenés una determinada magnitud en la física, ¿cierto? Vamos con el verde acá, 5 metros, vos tenés una cantidad, 5, y una unidad. Muchas veces se le llama unidad al metro, por ejemplo, la unidad metro. ¿Por qué unidad? Porque es como decir 5 veces un metro, porque unidad refiere al 1, ¿no? Entonces vos tenés una cantidad y una unidad, siempre que expresás una medición en física. Una cantidad y una unidad. ¿Se ubican? Bueno, miren lo que estamos diciendo, algo súper elemental. Bueno, otras cosas que están acá, creo que ya las sabemos, ¿no? Las unidades no tienen plural. O sea, solamente singular. No es válido ponerle el plural a la abreviatura. O sea, uno no puede decir 1 metro o 5 o 1 metro, 1 m, 5 metros, 5 metros, así, no. Alguien lo puede hacer, pero no se hace en la física. Todo singular, la unidad, la abreviatura de la unidad. ¿Se ubican? Bien, tampoco se pone el punto de abreviatura, no se pone el punto de abreviatura. La abreviatura del diccionario que te dice fulanito de tal nació N punto, murió M punto, bueno, ese punto de abreviatura no se pone con las abreviaturas de las unidades, como acá que dice metro. ¿Se ubican? Bien. Como ya hemos dicho, creo que lo hemos dicho ya, sí, lo hemos dicho, no se utiliza el punto decimal. 15.2 no. Punto 2 no, coma 2. Siempre la coma decimal. ¿Se ubican? Tampoco se utilizan los puntos de los miles, esto ya lo hablamos cuando vimos notación científica. Se deja un espacio en blanco. Si el número es muy grande, 730.000, deja un espacio en blanco cada 3 divisiones. O si es 3 millones, deja un espacio en blanco de 3 en 3, de la coma para ambos lados. Si el número es muy pequeño, también 0,000 se van agrupando. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto, ¿o no? Bien. Sí, yo a veces pongo las unidades con corchetes o con paréntesis. Sobre todo algunas veces cuando vos el segundo se puede confundir con un 5 y qué sé yo, y a veces se le pone los paréntesis o los corchetes a las unidades. No es obligatorio. Acá viene, en la página 7, el cuadro. Esta es la página más importante del año. Yo la próxima vez que nos juntemos, yo siempre en el instituto le saco una copia color a esta página, a esta y a la de los prefijos que viene después, que está en este mismo apunte, la ensobro en un sobre transparente y se la entrego a los alumnos para que lo tengan siempre a mano durante el año, porque durante el año vamos a trabajar mucho con estas unidades y quiero que se le vaya grabando bien en qué unidades se mide cada magnitud en los distintos sistemas de unidades que existen. Y por eso se llama este apunte sistema de unidades, y nosotros básicamente vamos a hablar de 3 sistemas de unidades, pero haciendo hincapié como en el sistema internacional de unidades. El sistema internacional de unidades es la columna que está acá en el medio de esta tabla, esta columna del medio, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el encabezamiento, las magnitudes, está indicada con E las escalares y con B las vectoriales, pero depende de la longitud, a veces es un desplazamiento y es un vector, no importa, pero una longitud así a secas se puede tomar como un escalar, el largo de un banco, el largo de una hoja, se puede tomar como una magnitud escalar sin ningún problema, aunque en algunos casos es vectorial. Pero bueno, lo que estaba diciendo, en esta columna acá, en color ladrillo, están las magnitudes. Y en el cuerpo de la tabla, las unidades de medida de esas magnitudes. ¿Se ubican? Y dentro de eso tenemos las colecciones de unidades que se llaman sistema de unidades. Vamos a referirnos mucho nosotros al sistema internacional de unidades. El sistema internacional de unidades, antiguamente llamado MKS, por metro, kilogramo, segundo, MKS, ya vamos a ver que esas son las 3 fundamentales para toda la mecánica clásica, no para toda la física, para toda la mecánica clásica. De ahí se derivan las otras magnitudes de la mecánica clásica, de esas 3 fundamentales, que son longitud, masa y tiempo. Y bueno, y se miden en metro, kilogramo y segundo, respectivamente, ¿cierto? Bueno, ese es el sistema internacional en el que más vamos a trabajar nosotros. También hay otros sistemas en la física, como
Hay otros sistemas como el sistema CGS, centímetro gramo segundo, centímetro gramo masa segundo, de ahí la sigla CGS. Esas serían las 3 unidades fundamentales de este sistema para la mecánica clásica. De nuevo, no para toda la física, para la mecánica clásica. Las demás magnitudes van a ser derivadas de esa. Entonces acá, en el cuerpo de la tabla, en color celeste, están las magnitudes derivadas. Pero en amarillo están las fundamentales. Las fundamentales. Y por último, también vamos a ver el sistema técnico español. En el sistema técnico español, a ver si me voy acá. El sistema técnico español, que esta columna, utiliza como magnitudes fundamentales a la longitud, ¿cierto? Ese color no, ¿eh? A la longitud, al tiempo, en esto es lo mismo que todos los sistemas, ¿ven? Longitud, tiempo, eso siempre es fundamental. Pero en lugar de tomar a la masa como fundamental, como hace el sistema internacional y el CGS, que toman a la masa de fundamental, en el sistema técnico español, la fuerza va a ser fundamental. O sea, tiene longitud, metro, tiempo, segundo, fuerza, kilogramo de fuerza. Esas son las 3 magnitudes fundamentales del sistema técnico español. Todas las demás, de la mecánica clásica, en este caso, en esta tabla, que tampoco agota la mecánica clásica, porque hay muchas magnitudes más en la mecánica clásica, están en color celeste, son derivadas. ¿Y qué significa que son derivadas? Y bueno, lo que se entiende por la palabra, ¿o no? Se derivan de ello. Por ejemplo, volvamos al sistema internacional. Si vos estás diciendo que la longitud se mide en metro, y bueno, entonces la superficie, ¿en qué se va a medir? En metro al cuadrado. El volumen de un cuerpo, ¿en qué se va a medir? En metro al cubo. Es una unidad derivada de haber definido a la longitud en metros. ¿Se ubican? La velocidad se mide en metro por segundo, se dice, pero es dividido. Metro dividido segundo. Metro por segundo es derivada porque estamos usando el metro y el segundo, que ahí lo ven con fondo amarillo porque son fundamentales, tanto el metro como el segundo. ¿Se ubican? Y bueno, de la misma manera, la aceleración, que ya vamos a ver que corresponde a una velocidad dividido un tiempo, una variación de velocidad, para ser más preciso, pero ahora no importa, porque ahora estamos en una cosa muy esquemática, así estamos haciendo recién, digamos, iniciándonos, así que tampoco hace falta ser tan preciso en este momento con esas cosas, pero lo importante es que en el caso de la aceleración termina midiéndose en metro por segundo al cuadrado, porque la aceleración termina siendo una velocidad o variación de velocidad, hemos dicho, sobre variación de tiempo. Y bueno, una variación de velocidad es diferencia entre dos velocidades, metro por segundo menos metro por segundo, ¿qué da? Metro por segundo, ¿no? Dividido segundo, no van a poner que esto da metro, esto no da metro, porque la fracción que está arriba, como ustedes ya saben, se baja a la altura de la raya principal de fracción y el denominador, que es segundo o segundo sobre 1, que está dividiendo, se coloca multiplicando y se da vuelta a la fracción del divisor, como ya sabemos de la primera clase de matemática, y queda metro por segundo al cuadrado, se dice así, pero es dividido. Metro dividido segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Se ve claramente cómo es derivada. ¿Ven cómo se deriva de haber elegido longitud en metro y tiempo en segundo? Bueno, en el CGS es lo mismo. La superficie se mide en centímetro al cuadrado, porque la longitud la definía en centímetro. El centímetro es la centésima parte de un metro, ya lo vamos a hablar, eso también. Pero bueno, el volumen se mide en centímetro al cubo, derivada. La velocidad, centímetro por segundo, derivada de nuevo. La aceleración, centímetro por segundo al cuadrado, derivada de nuevo. Y en el caso del sistema técnico español, también, ¿cierto? Estas primeras unidades muy elementales que están acá son casi las mismas, son las mismas del sistema internacional. O sea, la superficie en metro al cuadrado, el volumen en metro al cubo, la velocidad en metro por segundo, estamos hablando del sistema técnico español, ¿no? Y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Bueno, hasta ahí más o menos. Pero ahora nos vamos a meter a la otra parte de la tabla, donde empiezan a aparecer las magnitudes derivadas. Algunas de las magnitudes derivadas más importantes. Allá vamos. Entonces, acá, Houston,
lo que quiero que veamos, hay mucho para hablar de esto, ¿cierto? Espero que no se aburran y hagan lo que hace Alexis, que dejarme hablar a mí y no escucharme. Pero acá vemos que la fuerza, empecemos a hablar de la fuerza. No, antes de meterme en esta segunda parte de la tabla, quiero hablar unas pocas palabras acerca de los sistemas. El sistema internacional, como dice la palabra, está adoptado por muchos países. ¿Y por qué? ¿Por qué se busca un sistema internacional adoptado por muchos países? Porque se trata de comerciar, generalmente, de comerciar. Y cuando hay que comerciar entre países, digamos, si no tenés uniformidad en las unidades, y de pronto, esto pasaba, qué sé yo, en la antigua, de toda la vida pasó, en los siglos remotos donde no existían convenciones de unidades y demás. Pensemos, los mercaderes de tela de Italia, no sé, del 1200 después de Cristo, para decir algo, ¿o no? Los tipos vendían las telas y la medían en codos, y de pronto un codo, no sé, de Verona no era lo mismo que un codo de Florencia, y entonces cómo comerciaban, era todas trabas para el comercio, el no tener uniformizadas las unidades. Entonces se ve como necesario, cuando evolucionan, generalmente los medios de transporte moderno, ¿cierto? Porque los medios de transporte moderno, sobre todo el tren y demás, cuando ya empieza la revolución industrial y empieza a producirse todo el auge de las nuevas tecnologías, obviamente, el conocimiento de la materia que trae la ley de Newton y los desprendimientos de la termodinámica y de tantas ramas de la ciencia, permiten que más rápidamente los países se puedan, y ni hablar del avión, y lo que pasa después cuando se populariza el avión, ¿no? Como forma más rápida de trasladarse de un país a otro. Así también miren el problema de las pandemias, que por ejemplo esta pandemia terrible que estamos teniendo ahora, a lo mejor no ocurriría si no hubieran esos medios de locomoción tan rápido como el avión, ¿no? Que en 2 patadas te descuidaste y se infectó todo el mundo. Pero bueno, en aquel momento, con el auge de los medios de transporte moderno y demás, se empiezan a comunicar más los distintos países, y ya para 1880, creo, se hacen las primeras convenciones internacionales, fines del siglo XIX, 1880, por ahí, se hacen las primeras reuniones internacionales para ponerse de acuerdo, y se trata de impulsar el sistema métrico decimal, más allá de que los norteamericanos querían tener su sistema de la pulgada y su sistema no decimal, si se quiere, también, ¿no? Pero bueno, se impone el sistema métrico decimal y el sistema francés, básicamente, que lo impulsaron más que nada los franceses en Europa, y bueno, y de ahí viene nuestro sistema internacional. Bueno, cuando hablamos de aduanas, por ejemplo, todo lo que se compra y se vende, la importación, exportación y demás, todos los objetos y la manufactura y demás, se miden y se pesan y etcétera, etcétera, se utilizan las unidades del sistema internacional. Por eso son tan importantes. Esa columna del medio es la base de nuestro PRE. Pero un poco hay que saber que hay otros sistemas. Pero esa es la base de nuestro PRE, está en el sistema internacional. Eso hay que manejarlo bien, ¿no? Se van relacionando entre sí las unidades de las distintas magnitudes, ¿ven? Como le expliqué recién, de las distintas magnitudes, longitud es magnitud, por supuesto, magnitud, 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 y estas son las unidades, ¿no? Las unidades, fundamentales o derivadas, las unidades, y las magnitudes también, fundamentales o derivadas, las magnitudes, al igual que las unidades. ¿Se ubican? El sistema CGS es un sistema que se utiliza mucho en investigación y desarrollo. La revista científica, todas las publicaciones, las innovaciones, los descubrimientos, y todos se hacen con unidades del sistema CGS, porque las unidades son más pequeñas, el centímetro es más pequeño que el metro, el gramo más pequeño que el kilogramo, es mucho más apto para el laboratorio. Lo mismo hay un sistema CGS electromagnético para la parte de la electrostática y electrodinámica. Y hay muchas unidades que se utilizan, y se utilizan mucho en todas las revistas de divulgación científica
de la física, que las hay y la física sigue evolucionando. No en aspectos básicos de la mecánica clásica, comunes que ya están bastante conocidos, pero hay otros rangos, otros ámbitos de la ciencia, la física subatómica, vieron las colisiones de partículas subatómicas, el ciclotrón gigantesco ese que hay en Europa, que abarca varios países, que son aceleradores de partículas. Hay un montón de experimentos físicos en algunas ramas de la física, no en todas, pero que se siguen usando y se siguen descubriendo cosas y se siguen haciendo teorías también sobre el universo y el Big Bang y lo que sea. Y también en la química. Y todavía no sé si más en la química que en la física, porque la química de los materiales sintéticos y qué sé yo, es espectacular. Los avances que hay, los procesos químicos, la composición de los nuevos materiales. Yo a veces suelo ver en Facebook que nuevos materiales, un cemento que le tirás agua y lo absorbe toda el agua al instante ahí, un montón de innovaciones de materiales para que no se inunden las calles, o materiales de una tela que repele el agua y que no se te ensucia, cosas raras que se van descubriendo. Bueno, pero eso, en lo que es investigación, desarrollo y laboratorio, está el sistema CGS. Y el sistema técnico español, también hay otros técnicos, el sistema técnico inglés también, pero el sistema técnico español es el sistema de uso y costumbre del ingeniero. Es el sistema de todos los días del ingeniero. El ingeniero no es un tipo que está en el laboratorio ahí, súper purista, no, tiene su cuestión también práctica, eminentemente práctica, y no se anda con refinamientos teóricos, ¿no? Ya vamos a ver qué implica esto, pero el sistema técnico español es un sistema de uso y costumbre y no está tan articulado y tan normalizado como los otros dos sistemas. Sobre todo como el sistema internacional, que está muy normalizado, muy estipulado, que la unidad se pone así, no se pone asado, que kilogramo no se pone con K mayúscula, sino con K minúscula, y todas esas boludeces, perdón, y todas esas cosas, esos detalles, están totalmente normalizados en el sistema internacional, no tanto en los otros sistemas. Bueno, dicho esto, me voy a empezar a meter, disculpe que esta parte sea así, bla, 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 pero ya saben que hay que estudiar porque el miércoles próximo tenemos física. Y a las 18:05, 18:10 máximo, empieza el cronómetro en el aire, 2 horas, para rendir la prueba de global. Base matemática 1, base matemáticas 2 y vectores. 30 preguntas. ¿Cómo entrar a la facultad? 2 horas. ¿Cómo entrar a la facultad? Pero muy fácil, porque es base matemática 1, base matemática 2 y vectores. Estudien recta, estudien pendiente la recta, estudien parábola, estudien vértice, discriminante, b cuadrado menos 4ac, estudien, que ya lo expliqué, sistema de ecuaciones, cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, ¿no? Estudien un poco de geometría, los conceptos básicos de geometría, todo lo que se ha ido dando, despejar la incógnita. Bueno, van a haber fórmulas para despejar la incógnita, ¿qué más? Trigonometría, el radián, estudian qué es lo que es el radián, que ya lo expliqué, ¿cierto? El grado, la equivalencia, seno, coseno, tangente, SOHCAHTOA, triángulo, rectángulo. Triángulo, oblicuángulo no voy a tomar, no, el oblicuángulo no, creo que no, pero logaritmo, ¿qué es el logaritmo? Propiedades de los logaritmos, estudien, estudien. No vayan a Poncho, no vengan a Poncho a rendir. Eso va a ser el miércoles próximo, este miércoles que viene ahora, a las 6:10 más o menos, 6:05, 6:10. Bueno, sigamos con esto que estábamos diciendo. Acá empieza la parte más interesante de esta tabla. Aparece la fuerza. La fuerza es una magnitud, acá estamos, la fuerza es una magnitud derivada en el sistema internacional. Derivada, por eso está en fondo celeste. Derivada, ¿se deriva de qué? Acá aparece la famosa fórmula, fuerza igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, la más famosa de toda la fórmula de la mecánica clásica. La fuerza igual a la masa por la aceleración. Bueno, como la masa se mide en kilogramos y es
fundamental, y la aceleración acabamos de ver que se mide en metro por segundo al cuadrado. Es evidente que la fuerza se mediría en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, esa unidad que se podría haber dejado así, y decir, bueno, le aplico una fuerza de 3 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, una fuerza de 12 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, podríamos haberlo dejado así, pero como no es muy cómodo, los físicos le llamaron a eso Newton. Entonces, el Newton es la unidad fundamental, es la unidad de fuerza del sistema internacional. No voy a usar la palabra fundamental, porque Newton es una unidad derivada. Se deriva del MKS, metro kilogramo segundo. Ven ahí, metro kilogramo segundo a la menos 2, podríamos decir, porque está el segundo al cuadrado en el denominador. ¿Se ubican? Y lo mismo pasa con el sistema CGS. La fuerza es derivada y se deriva lo mismo. Masa en gramo, aceleración en centímetro por segundo al cuadrado, se dice. Gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado se llama DINA. DINA es la unidad de fuerza del sistema CGS. Bueno, este es el nombre de la unidad, DINA. Esta es la abreviatura, DIN, con Y. Este es el nombre de la unidad de fuerza, Newton, con minúscula. Esta es la abreviatura de la unidad, N mayúscula. En el texto de un problema puede decirte, se aplica, te pueden decir, se aplica una fuerza de 12 newton al cuerpo, etcétera, etcétera. O se aplica una fuerza de 12 newton. De las dos maneras se puede decir. O sea, con todo el nombre en minúscula, no con el nombre mayúscula, porque el nombre mayúscula es el físico, ¿o no? O con la abreviatura en mayúscula. Son pequeños detalles, no es tan importante, pero es así. Hay un nombre de la unidad y una abreviatura de la unidad. Lo mismo para el metro. El nombre es metro y la abreviatura es M solo, ¿o no? ¿Se ubican? Bueno. En cambio, en el sistema técnico español, la fuerza es una magnitud fundamental, ¿no? La fuerza, acá. Y a ver si voy al más grandote, ahí. La fuerza, por eso está en fondo amarillo. Es puesto como si hubiéramos resaltado en amarillo las tres fundamentales de la mecánica clásica. Metro, segundo y kilogramo de fuerza como fundamental, quedando por ello la masa como derivada. Por eso está acá en celeste, la masa derivada. Se ubican en el sistema técnico español. Bueno, acá ven una bonita flechita que une el kilogramo masa con el kilogramo fuerza. Y uno puede decir, bueno, ¿para qué hice esta flecha yo, cierto? ¿Qué quise poner con esa flecha? ¿Es lo mismo el kilogramo masa que el kilogramo fuerza? ¿Qué me dicen ustedes? Pilar, ¿es lo mismo el kilogramo masa que el kilogramo fuerza? Sí, profe. No. Porque No. No sería la misma magnitud, pero sí tendría el mismo valor. Bueno, vamos a ver. No es lo mismo. es que tienen componentes, o sea, pero tienen componentes, porque la masa también tiene... Bueno, dale, ahora lo vamos a hablar bien. Mira, no es lo mismo porque kilogramo es una unidad de masa. Y kilogramo fuerza es una unidad de fuerza. Y la masa y la fuerza son cosas distintas. Claro que en química no. En química, viste, dicen 20 gramos de esto, el otro gramo del otro, no hace ningún problema en química. Pero nosotros en física vamos a separar bien y no vamos a explicar todo hoy, ahora. Pero la masa es una cosa y la fuerza es otra. Bueno, la masa es una magnitud escalar, un número y su unidad, y la fuerza es un vector. Son cosas distintas, ¿o no? Pero bueno, no es lo mismo porque son unidades de magnitudes distintas, ¿cierto? Esta es una magnitud, esta es otra magnitud distinta, y además pertenecen a sistemas distintos, ¿o no? Esta pertenece al kilogramo de masa. Yo le enfatizo siempre kilogramo de masa, pero kilogramo solo es kilogramo masa, ¿no? Y el otro es el kilogramo fuerza, con la flechita o con la F, de las dos maneras. Se puede decir de las dos maneras. Kilogramo fuerza con la flecha o con la F. Esa es una unidad de fuerza y además de otro sistema.
Pero ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, lo vamos a hablar bien y lo vamos a repetir esto, pero más adelante está anotado y todo. Un cuerpo de 1 kilogramo de masa pesa 1 kilogramo de fuerza en condiciones normales para la física, que es sobre el nivel del mar y a 45 grados de latitud. O sea, bueno, prescindamos del tema del nivel del mar y de la latitud. Cada kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza, y el peso es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae al cuerpo. Entonces voy a una panadería y digo, deme 1 kilo de pan. No te va a preguntar la panadera, ¿1 kilogramo masa o 1 kilogramo fuerza? No, ni sabe. Te da 1 kilo, bueno, te lo pesa ahí, te lo pesa. Te da 1 kilogramo fuerza de pan, pero que tiene una masa de 1 kilogramo masa. Entonces para la vida diaria no importa. Pero si tuviéramos que ir a otro planeta, a la Luna, pongámosle, en la Luna, esa misma bolsa de 1 kilogramo masa de pan que pesaba en la Tierra 1 kilogramo fuerza, en la Luna pesa 0,16 kilogramos fuerza. O sea, es mucho más liviana, pero la masa es la misma. La masa es la misma. Lo que cambia es el peso, porque el peso depende de la fuerza gravitatoria del planeta donde estoy. Si estoy en la Tierra, por cada kilogramo de masa es 1 kilogramo de peso. O sea, cuando uno se va a la farmacia y se pesa, no voy a decir el número que da la balanza cuando me peso yo, pero da un número muy grande. Entonces, ahí te dice cierta cantidad de kilogramos. Y son tanto kilogramo masa como kilogramo fuerza. Se puede decir que es casi lo mismo, ¿o no? Pero dimensionalmente es algo bien distinto, porque el kilogramo de fuerza es una fuerza. Bueno, redondeo acá este tema. Esta es fundamental. Si voy a agarrar la segunda ley de Newton acá, yupi, está muy grueso. Un segundo. Vamos acá. Agarro la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Y estoy corrido. Si despejo la masa de acá, la aceleración pasa, ¿cierto? Dividiendo, ¿no? Y quedaría la masa igual a la fuerza sobre la aceleración. Entonces, si la fuerza digo que la voy a medir en el sistema técnico español en kilogramos fuerza, y la aceleración en metro por segundo al cuadrado, es bastante obvio que la masa va a quedar en ¿qué? En kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro, porque la fracción de abajo al estar dividiendo se da vuelta y eso convierte en multiplicación, ahí está. Kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Otra vez, como es más cómodo bautizarla con otro nombre, a eso se le llama unidad técnica de masa. Entonces la masa en el sistema técnico español se mide en unidad técnica de masa, UTM, y equivale a kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Ahí se nota claramente cómo las unidades fundamentales, que acá son metro, segundo y kilogramo fuerza, se van conjugando, ¿ven? Para dar una unidad que es derivada, por eso está en fondo celeste, así como metro cuadrado es derivado, metro cúbico derivado, bueno, UTM también derivado. Y acá Newton y Dina derivado. Eso hay que aprendérselo. Vayan aprendiéndoselo, esos temas. O sea, las unidades fundamentales para la mecánica clásica son 3. Longitud, masa, tiempo para estos dos sistemas, y longitud, fuerza y tiempo para el técnico español. Eso lleva a una diferencia bastante interesante que va a seguir surgiendo en posteriores clases. Bueno, listo, se hizo las 9, muchachos y muchachas. Bueno, espero que me hayan atendido y que no se hayan ido. Bueno, para la próxima tenemos que rendir esa evaluación global y dejar atrás las 3 primeras unidades, ¿o no? Y rendimos eso y en la última hora voy a seguir hablando y vamos a seguir avanzando con el apunte nuevo que no es muy largo este apunte, no es muy largo, pero tengo varias evaluaciones y voy a sufrir también yo en las evaluaciones. Bueno, hasta acá llegué yo. Me estaría retirando en este preciso momento, ¿o no? ¿Están contentas y contentos? Bueno, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, nos Está vemos. más divertido este. Bueno, nos vemos la próxima.
el miércoles. Recuerden que la semana que viene y la otra también vamos a hacer miércoles, viernes. Sí, porque tenemos que recuperar, nos estamos quedando atrás. Y este apunte es corto y lo vamos a terminar relativamente pronto. Así que hasta la vista. Nos vemos la próxima. Estudien. Base matemática 1, 2 y vectores. Bueno, profe. chao, profe. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.